Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Desastres de Construidos Podcast. Hoy vamos a hablar de hantavirus y salud pública. Hola Nancy, ¿cómo estás? Hola Nacho, hola a nuestros invitados. Bueno, la verdad que este tema estuvo en boca de todos, así que me alegra muchísimo que tengamos a esta invitada, a este invitado. Así ¿Quieres es. presentarlos? Sí que no. Estamos con Malena Maroli y con Andrés Dimitri, así que los saludo y la saludo a ambos. ¿Cómo están? Hola, buen día. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Andy, ¿estás ahí? Hola, buen día a todos y todas. Sí, un honor poder participar nuevamente en este podcast tan genial. Muchas gracias por estar. Empiezo a introducirlos. Malena es doctora en Ciencias Biológicas de la UBA con una extensa trayectoria académica en el CONICET, con un tema de investigación en grado y posgrado que es la ecología de roedores silvestres reservorios de ortohantavirus. Además, investigó la ecología del mosquito Aedes aegypti, realizando una transferencia de conocimientos al sector de la salud. Male es autora y divulgadora científica, es docente de la licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencia y Tecnología en la Universidad Autónoma de Entre Ríos y fue consultora de Wildlife Conservation Society Argentina, de Arauco Argentina y del PNUD en el marco del proyecto de adaptación de cambio climático del río Uruguay. Entre 2024 y 2026 se desempeñó como la primera administradora del Parque Natural Islas y Canales Verdes del río Uruguay, la única área natural protegida de la provincia de Entre Ríos con infraestructura y dotación de personal provincial. Andrés Dimitri es enfermero sanitarista, docente e investigador con más de 19 años de experiencia en salud pública, formación profesional y gestión de emergencias. Especialista en reducción del riesgo de desastres y protección civil, ocupó cargos de liderazgo en la provincia de Buenos Aires y en el SINAGIR, participando en el desarrollo del Plan Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres 2024-2030. Actualmente coordina académicamente la carrera de Defensa Civil y Apoyo a la Población en la Escuela Superior de Guerra y se desempeña como docente universitario. También impulsa metodologías innovadoras de capacitación como el juego de simulación Cisnes Negros, orientado a fortalecer la preparación y coordinación ante emergencias. Así es, así que Eh, tremendas bios. tremendas bios. Y del otro lado tenemos una tremenda compañera también que es Manu, que está en Francia y capaz que en cualquier momento aparece, porque está en un hotel Exactamente. conectándose y desconectándose. Así que quizá la tengamos y si no podemos tenerla, le mandamos un gran saludo. Y empezamos el capítulo especial dedicado a Hanta y salud pública. Y quería preguntarles, para empezar, respecto de la alerta mediática vinculada al hantavirus que acabamos de atravesar acá y en todo el mundo, y quería preguntarles a ambos, inicia quien quiere, ¿qué es el hantavirus y cuáles son las principales características de la enfermedad que provoca? Yo creo que la especialista Malena es la que Mm. tiene el honor de la palabra. Sí, sí, Así sí. es. Contanos, Eh, Male. les iba a proponer justamente una palabra que defina esta pregunta que hacen Nancy y Juan, que es complejidad, ¿no? Para Mm, definir el hantavirus. Como su nombre nos lo marca, es un virus que ahora se llama ortohantavirus, pero por ahí para hacernos el diálogo más sencillo y por costumbre le vamos a seguir diciendo hantavirus, que provoca una enfermedad infecciosa emergente, como le llamamos, a las enfermedades que amplían su rango geográfico de incidencia o que son directamente nuevas enfermedades. Podemos pensar que es un patógeno que no es tan conocido en la historia de la humanidad porque se descubrió en 1978 en Asia, durante la Guerra de Corea, el tipo de virus que genera la variante euroasiática de la enfermedad, y en 1993 en el sur de Estados Unidos y en 1996 en nuestro país, en la Patagonia, se descubren los hantavirus americanos, que yo entiendo que este episodio, como es hispanohablante, vamos a hablar un poquito más de hantavirus en las Américas, sí, y justamente en las Américas tenemos 24 tipos de virus diferentes. Es decir, que no hablamos de un solo patógeno, sino que es un patógeno que tiene una diversidad genética muy amplia como virus,
y que la ciencia sigue descubriendo todo el tiempo cuáles son sus reservorios animales, ¿sí? Que en principio son los roedores del nuevo mundo, entre comillas, Sí, pero también lo podemos encontrar en murciélagos y en otro tipo de mamíferos que se llaman insectívoros. Y en principio, en cuanto al interés epidemiológico para nosotros y nosotras, lo que más nos interesa hoy por hoy son los roedores, porque son un tipo de mamíferos muy extensos. Es más, el 42% de todos los mamíferos del mundo son roedores, entonces es un problema proporcionalmente grande y a su vez son los únicos que pueden transmitir el hantavirus a las personas para generarles enfermedad. sí, Y por ahí un dato para cerrar y pasarle la palabra a Andrés para la parte más médica. El hantavirus es una enfermedad, como les decía, infecciosa emergente que es zoonótica, es decir, que la fuente de contagio hacia las personas son los animales, de ahí la palabra zoonosis. sí. Estos animales son predominantemente los roedores, es lo que sabemos hasta ahora, y a su vez este tipo de enfermedades infecciosas emergentes, el 70% de ellas se origina en la fauna silvestre, y eso nos va a dar un poco la pauta de en qué lugares tenemos que seguir previniendo riesgos en el contacto con las personas. Claro. Eh, así que bueno, después si quieren les digo apenas unas palabritas sobre cuántas especies tenemos de reservorios en América y en Argentina, eh, Sí, que como les decía antes es un poco un reflejo de la gran diversidad que tenemos de roedores, porque justamente los pequeños roedores silvestres que pueden transmitir hantavirus a las personas son componentes de los ecosistemas, han evolucionado en conjunto con nuestros ecosistemas, desde los pastizales hasta la estepa, pasando claro. por el bosque patagónico y las selvas tropicales, están presentes en todos esos ecosistemas, eh, y a su vez implican una complejidad, por eso yo quería abrir con esa palabra, Sí, que hoy, por suerte, tenemos un review muy reciente que publicaron autores argentinos que nos muestra que en el cono sur de América del Sur, que es la zona con más incidencia de la enfermedad, tenemos 15 especies de roedores que funcionan como reservorio, y cuando decimos reservorio nos referimos a los animales que mantienen la replicación del virus estable en la naturaleza, y sí. 14 genotipos de hantavirus distintos. Es decir, ese virus en realidad son 14 virus. Es una Eh, complejidad enorme y encima recientemente descubierto, así que estamos hablando de algo que todavía nos sorprende, entiendo. sí, y tampoco hay tantos casos a nivel de nuestra historia para sacar demasiadas conclusiones. Si bien yo considero que se sabe muchísimo científicamente, siempre hay los llamados gaps de conocimiento o vacíos de conocimiento, pero bueno, se calcula que hay más o menos 4.000 casos de enfermedad producidos desde 1993, comparado con otras enfermedades infecciosas de alcance global, por ejemplo, como la leptospirosis, que Sí, transmiten otros tipos de roedores, es un problema de muy baja incidencia todavía. claro. Y Andy, te sumo por el tema del impacto en la salud pública, a ver qué puedes aportarnos. Bien. Sí, sí, yo lo que quería hablar un poco de lo de, ya aprovechando toda la explicación de Hanta, es cómo se manifiesta, como para entender por qué es tan problemático el caso tan actual del hantavirus, porque los periodos de incubación y los síntomas iniciales son muy característicos de muchas enfermedades. Entonces acá el punto que hay que tener en cuenta que si cuando pasemos a las lecciones aprendidas es el caso de que la presunta muerte por causas naturales no siempre debe ser así, es porque el periodo de incubación de hantavirus va desde los 9 a los 48 días. Entonces tenemos una ventana enorme que, eh, que pueden manifestarse desde fiebre alta hasta dolores musculares intensos, dolores cabeza, escalofríos, náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. Como verán, son signos y síntomas de múltiples enfermedades, desde una apendicitis hasta una neumonía. Claro. Entonces, ahí hay que tener en cuenta, incluso identificando después qué tipo de
de Hanta es porque si bien en las Américas el que tenemos es el que produce el síndrome cardiopulmonar, mientras que la especie asiática es la que produce el síndrome renal. Entonces, ahí también tenemos como dos grandes diferencias para darnos cuenta de que, bueno, si son signos y síntomas cardiopulmonares y ya aparece ya a la semana tenemos tos seca, dificultad para respirar, desaturación sería cuando baja el eh, oxígeno, acumulación de líquidos en los pulmones, vamos a escuchar un estertor, unos ruidos raros en el pulmón y el descenso de la presión arterial, ahí ya nos va indicando incluso hacia qué podemos enfrentarnos. El tema con antivirus es que primero hay que identificar específicamente los signos y síntomas. Acá no hubo test rápido ni nada como para diferenciar antivirus y no hay un tratamiento específico real, no hay una cura aprobada. Hay diversos tratamientos que incluso en nuestro país se están llevando a cabo, entonces esta es la importancia en la parte media. Como son signos y síntomas muy genéricos, hay que referenciarnos específicamente por el historial de nuestro paciente para ver si anduvo por los lugares en donde Claro. vive este ratón colilargo, y ahí a través de la anamnesis y esta entrevista que tiene que ser más profunda, llegar a detectar si estuvo en contacto con fluidos, salivas, heces y orina de la rata propiamente dicha. Así que bueno, eso es Claro. para la parte de la salud pública. Bien, muy claro, clarísimo. Tomando lo que dicen los dos, ¿no? Y retomando esto que decía Male de la complejidad, en otro aspecto de esta complejidad, el caso del crucero, del MV Ondius, tuvo mucha repercusión. Entonces, lo que queremos saber es si ustedes consideran que la cobertura estuvo basada en evidencia, la cobertura mediática, estábamos hablando, o que en algunos casos hubo cierta exageración que pudo generar desinformación. ¿Quieres empezar vos, Male, que sacaste varias gacetillas sobre este tema? Em, yo sin, obviamente, tener conocimientos de comunicación y periodismo, me arriesgaría a decir que sentí que las noticias fueron bastante amarillistas. Y acá me gustaría recalcar que em, obviamente todos los medios deben tener sus intereses, pero creo que podemos mirar por la positiva este caso, que es que los turistas contrajeron evidentemente el virus en territorio argentino, y justamente Argentina es uno de los países del Cono Sur, sino el que más acervo científico-tecnológico tiene, conociendo este patógeno, conociendo sus reservorios, y también institutos nacionales de salud pública muy importantes como el Malbrán en Buenos Aires, que la verdad que tienen mucha tradición de investigación y de manejo de casos de salud pública muy complicados, como el brote de hantavirus que hubo en Epuyén en 2018-2019, en donde se volvió a ratificar esta posibilidad, la probabilidad de la transmisión interpersonal del virus, que es algo que ya sabemos que es poco probable, pero en la cepa del Andes virus sur, el Andes virus en sensu estricto, digamos, porque ahora cambiaron también las clasificaciones filogenéticas de las especies de virus, ¿Por qué? eh, ¿Te puedo preguntar por qué se producen esos eh, cambios? se producen esos cambios porque en general en biología tendemos a clasificar todo Sí, para poder entenderlo mejor y para poder hablar el mismo lenguaje con científicos de todas con partes colegas de del todo el mundo. mundo. Claro. Y así como las especies animales tienen un epíteto genérico y específico, digamos, como el ratón colilargo que vive en Patagonia, se llama Sí. Oligorhizomis longicaudatus. Bueno, el Comité Internacional de Clasificación de los Virus también tiene sus reglas taxonómicas o de clasificación para virus. Y yo con esto que les contaba al principio del programa de la complejidad de la cantidad de virus que tenemos en circulación, no todos son patogénicos para las personas, esto siempre hay que remarcarlo, pero esa complejidad hace que hubo una profusión de publicaciones científicas donde hubo mucho descubrimiento de nuevos virus, entonces a nivel internacional se buscó
ajustar un poco los criterios de clasificación para darles nombre y apellido a los virus de los que más sabemos, que cumplen con más criterios de esa categorización. Ahí va. Ahí es donde digo Andes virus, sensu estricto, que sería el virus cuyo reservorio que contagia a las personas es el ratoncito colilargo que vive en la Patagonia, Oligorhizomis longicaudatus. Entonces, hubo una reclasificación reciente de virus, por eso por ahí, si leíamos la literatura científica hace 3 años, leíamos una cosa y hoy por hoy leemos otra, pero simplemente se va pidiendo más evidencia científica para categorizar a todos los virus con el mismo estatus, con todas las pruebas suficientes como tiene el Andes virus, que es uno de los que conocemos, como les decía, desde el 96 en la Argentina, hace mucho tiempo ya. Para lo que es la ciencia es nuevo, pero no tanto. Entonces, ese es uno de los que más credenciales tiene en cuanto a los virus, y a esto iba yo con que vuelvo a que me parecieron un poco amarillistas algunos titulares, porque creo que tal vez algunos comunicadores no se tomaron el trabajo de ver cuánto acervo de conocimiento tenemos en nuestro país para este patógeno y su ciclo de transmisión. Sí, vos sabés que me meto yo también. Con mis colegas, digamos, pues yo soy periodista de formación y de oficio, suelen tener esa costumbre o mala costumbre, que es tomar todos los temas como nuevos, encararlos como una novedad. En materia de desastre ya se sabe, es lo más común y es un error grave. En este caso, justamente lo que desató esa especie de pánico fue la transmisión entre humanos y las características de este virus que mencionás, pero había un acervo científico interesante y quiero sumarlo a Andy para hablar un poco de esto, de cómo cree él que se comunicó y especialmente esa característica del virus. Coincido plenamente con ambos. Vivimos en una era donde la velocidad de la propagación de la información supera sistemáticamente la velocidad de producción del conocimiento científico verificado. Eso ya es una realidad. Antes íbamos a una enciclopedia que nos duraba 50 años, hoy todo puede cambiar en un minuto, en un segundo. Entonces, la cobertura periodística que tuvo este inconveniente fue eh, porque trató como un solo fenómeno el aumento de la incidencia endémica que tenemos nosotros en nuestro país con el brote puntual de un crucero que creo que es la primera vez que ocurre históricamente. Entonces, esta función, sensación de como que de descontrol, de caos, dificultó que el público pueda dividir entre la baja letalidad que tenemos nosotros en circulación endémica, porque hace 40 años que conocemos el virus, eh, y, y el evento que sí es de alta letalidad en un crucero donde estamos encerrados en convivencia con este virus que al ser de propagación persona a persona es letal. Entonces, sí hay que tener en cuenta que tanto como para en el crucero también, porque hubo incluso videos en donde la gente se filmaba dentro del crucero, había como un influencer que transmitía y que contaba que estaba todo bien, que le daban de comer, las bebidas, etcétera. Pero del protocolo interno de cómo manejar esto, sí, el error fue, y vuelvo a la palabra inicial, desinformación y generar para producir caos. En un momento va a hablar que era la próxima pandemia. Si bien la OMS dice que vivimos en periodos interpandémicos, no era el caso para crear la crisis de pandemia en este caso. Una cosa es entender el riesgo que existe estar expuesto a ratones colilargos, incluso dentro de la misión científica que hizo el Estado a Tierra del Fuego, se capturaron más de 100 ratas dentro del puerto para ver si en Tierra del Fuego, en el puerto, estaba el ratón colilargo, lo cual fue negativo. Y la otra fue comprender que esta pareja de neerlandeses eran ornitólogos
y estaba en su esencia en este recorrido de más de 120 días, 127 días en total, eh, estaba en su esencia ir incluso por los tres países, Argentina, Chile y Uruguay, para conocer nuestra fauna, nuestra flora, todas las especies que tenemos en nuestro país, todo el objetivo de su viaje. Entonces ellos comprendían cuál era el riesgo de estar en esos lugares para la actividad que estaba, bueno, estaban vacaciones también, ¿no? Gracias, Andy, por esta explicación que tiene que ver justamente en los marcos conceptuales del riesgo con un aumento, ¿no?, de la exposición de esta pareja de especialistas. Pero bueno, entonces la pregunta es, ¿qué dificultades encuentran las y los especialistas cuando intentan comunicar riesgos sanitarios sin generar pánico? ¿Qué hacer? Yo tomo la palabra para decirles que eh, creo como bióloga, ¿no? Sin tener formación en la parte médica, es, es muy difícil comunicar el riesgo de una enfermedad que tiene tan baja incidencia, porque es un poco, creo que difícil mantenerla en agenda respecto de otras enfermedades como el dengue, podrían ser que son muy estacionales, tienen incidencias mucho más altas. Y por otro lado, porque, por ejemplo, en la Argentina tenemos 4 grandes regiones endémicas, eh, y endémico significa que convivimos con los casos de esa enfermedad, siempre tenemos alguno que otro caso al año en cada región, eh, y eso hace que haya como un acostumbramiento, o al menos yo lo vi en algunas investigaciones que hicimos con métodos de entrevistas, con colegas sociólogas y antropólogas, en donde hay una especie de acostumbramiento de la gente a, por ejemplo, yo soy poblador rural, estoy acostumbrado, me crié con esto, entonces creo que hay una baja percepción del riesgo, y es tan de nicho, digamos, la exposición, el contagio, por ejemplo, en el caso de la región endémica patagónica, como estamos hablando, ocurre predominantemente en arbustales o en bosque andino patagónico, aunque también los ratones colilargos pueden estar en los peridomicilios. Es más, es un lugar que eligen bastante, estar alrededor de las casas de las personas. Entonces son contagios muy, muy puntuales y ocurren en lugares rurales o agrestes en donde la gente, a mí me ha pasado que me contestaran, y estoy hablando de una muestra más o menos 50 personas, diciendo nosotros estamos acostumbrados, o sea, esto estuvo siempre acá. Y creo que ahí se baja un poco la percepción del riesgo, de una manera tal que, digamos, es una enfermedad, el síndrome pulmonar por hantavirus, que la única herramienta que hoy tenemos es la prevención, no hay otra, como explicaba Andrés antes. Entonces, todo tiempo perdido es letal prácticamente. Entonces, no sé bien ahí cómo se puede manejar mejor la comunicación para, bueno, no olvidarnos de la enfermedad, si bien sabemos que tiene muy baja incidencia, pero tiene efectos tan graves que de alguna manera sería bueno que se compense eso en las campañas de comunicación. Súper, súper clara, Male, súper clara. Bien, para mí, para mí es una de las tensiones más difíciles de gestionar en salud, sobre todo en salud pública. Esta paradoja de la comunicación de riesgos, tanto para la salud como para la política. Comunicar malas noticias es difícil. Imagínense para la salud donde si nos enfrentamos a los familiares de un paciente que tenemos que comunicar que ha fallecido, todo el tiempo estamos comunicando una mala enfermedad, una, un fallecimiento. Pero esto es mucho más, dime, porque si comunico con intensidad voy a generar alarma. Si minimizo voy a perder la credibilidad de todo lo que ocurre en este evento, que es importante para el crucero y para la Argentina. Y en cualquier momento pueden incluso como acusarme de ser hasta negligente si minimizo la situación real.
Si soy técnicamente preciso, voy a perder al público general, que es a donde quiero llegar, sobre todo con esta prevención que mencionaba Malena. Y si simplifico, voy a deformar toda esta realidad. Yo voy a tomar a un autor que es uno de mis autores favoritos, que es Ulrich Beck, que en el libro de la Sociedad del Riesgo, eh, él habla que la percepción del riesgo no es proporcional al riesgo objetivo. Entonces, esta medida, esto está mediado por factores como la familiaridad con la amenaza. En nuestro país es endémico, en el crucero era un evento súper importante. El control percibido en nuestro país ya lo estudiamos, lo reestudiamos, somos expertos en Hanta, pero en el crucero nos demoramos 16 días en emitir este alerta. En el crucero nos demoramos 16 días en emitir esta alerta que podría haberse reducido a 24 o 48 horas con una notificación de salud, como cualquier otra enfermedad de notificación obligatoria, que ese mecanismo ya lo tenemos súper incorporado. El otro es el nivel de hasta dónde quiero llegar yo con el caos del DRIT, de la confianza en las instituciones, y esto es sumamente importante, sobre todo porque nuestro país estaba en el proceso de salida de la OMS, en un evento multilateral, porque era Argentina, Estados Unidos, la OMS, España, Sudáfrica, Cabo Verde, Tenerife. Entonces, el hecho de esta asimetría de la visibilidad, en donde hoy un tuit, por ejemplo, un tuit bueno llega a millones en minutos. Entonces, a esta velocidad, una corrección técnica puede llevar a detener todo este sistema que estaba pasando, todo este evento adverso que estaba pasando, que era un cisne negro, si vamos al tema, era un cisne negro para el crucero. Entonces iba a empezar a haber mucha desconfianza institucional acumulada, como pasó con el COVID. Sería, si lo comparamos a este nivel de desconfianza, es lo mismo que llegó a pasar con el COVID. Entonces, la comunicación del riesgo requiere sí o sí trabajar y construir con confianza desde la educación, literal, para que cuando llegue esta alerta, alarma, notificación, podamos comprender cómo diferenciarlos y qué respuesta, porque tiene que haber una respuesta ya activa. Cuando hay una cultura del riesgo, yo reacciono. Así cuando me llega la alarma de que cae piedras, entro el auto, si hay temporada endémica de colo y largo, no barro, riego. Entonces, esa es la respuesta que debe haber en estos casos con el tema de la confianza en la comunicación del riesgo. Claro, una comunicación preventiva también, puesta al servicio de la prevención, Totalmente. además de los sistemas de alerta que deberían funcionar, pero totalmente. Nacho, Sí, Estás muteado, Nacho. estás Hoy muteado, estamos. Nacho. Hoy no era el día. Todo se, Esto no todo nos se, pasa, todo esto no se nos edita. pasa. No pasa nada. Como les dije al principio, todo se edita. Así que a partir del 1, 2, 3 que voy a decir ahora, va a salir perfectito. 1, 2 y 3. ¿Podemos pensar entonces al hantavirus como un ejemplo de vínculos entre salud humana, salud animal y salud ambiental? Tomo la palabra, Andrés, y por ahí desde el punto de vista biológico, contarles que es un caso paradigmático, justamente del vínculo entre estos tres grandes componentes, el ambiente, la fauna silvestre y la sociedad humana. De hecho, hay todo un paradigma, y seguro Andrés lo va a poder contar mejor que yo después, que se llama una sola salud o One Health, que es el paradigma bajo el que trabaja hoy la Organización Mundial de la Salud, que habla justamente de estos vínculos.
En el caso del hantavirus, a mí como bióloga me resulta fascinante, como les decía antes, la complejidad, porque no solo interviene el patógeno y las personas, sino que en el medio tenemos una especie animal como puede ser una de las 15 especies que mencionábamos de roedores silvestres que viven en nuestros ecosistemas naturales. Eh, en este caso podemos poner el ejemplo con Oligorhizomis longicaudatus, que es el ratón colilargo que vive en la Patagonia, que fue el que hoy sabemos que causó este brote a bordo del crucero. Entonces es muy complejo porque tenemos el patógeno por un lado, las personas y el roedor reservorio. Y lo que es interesante es que este patógeno sin su roedor reservorio no es capaz de existir en la naturaleza. Es más, hoy sabemos que han coevolucionado, es decir, que evolucionaron de la mano el uno con el otro, porque estos roedores no están enfermos de hantavirus, sino que son una especie de portadores asintomáticos que lo que aseguran es la replicación de ese virus en la naturaleza y las personas nos metemos en ese ciclo de transmisión y nos contagiamos de una enfermedad muy letal como es el síndrome pulmonar por hantavirus. Y cómo nos podemos contagiar tiene que ver con todos los tipos de contacto, como mencionó Andrés antes, pero a mí me gustaría ampliar un poco ese cómo, más a una escala ecológica o poblacional, de pensar en estos vínculos, roedor reservorio y patógeno, ambiente y personas. Estamos viviendo en un mundo que está atravesando cambios aceleradísimos, vivimos en la era de la información, las fake news son más rápidas que todo este conocimiento que estamos compartiendo acá, y además tenemos un cambio ambiental global muy acelerado en cuanto a clima, y los efectos ya están empezando a estudiarse sobre las poblaciones de roedores reservorio. Vivimos en un mundo que está deforestando de a 50 canchas de fútbol por día en la Argentina, según los datos que tenemos. Entonces, todas esas intervenciones sobre el ambiente que hacen las sociedades humanas causan un impacto en la fauna silvestre que vive en esos ambientes, entre ella la de los roedores. Entonces, por ejemplo, tenemos trabajos muy recientes, otra vez de científicos argentinos que han estudiado en la zona de Yungas, en el noroeste de nuestro país, que los casos de síndrome pulmonar por hantavirus están muy correlacionados, en gran parte explicados por territorios que han sido deforestados, es decir, los casos se producen en gran proporción a menos de 10 kilómetros de las fronteras de deforestación recientes de esos lugares. Entonces hay una gran incidencia de los cambios del uso de la tierra en lo que hacen estos roedores. En general, muchos tienen una historia de vida que es muy plástica. Entonces, como le decía antes a Manu, por ejemplo, en la Patagonia, el roedor que transmite hantavirus a las personas elige los peridomicilios para vivir casi más que sus ambientes agrestes y naturales, cuando tiene la posibilidad. Y esto nos habla de especies que son generalistas biológicamente hablando, es decir, son roedores reservorio que viven en ambientes naturales y agrestes, pero que también tienen cierta cintura, vamos a decirles, para vivir en cierto contacto con las personas. Y en esas interfaces es donde las personas nos exponemos al riesgo de contagio. Así que yo creo que es justamente el ciclo de transmisión roedor, virus, personas, en el caso del hantavirus, un ejemplo muy paradigmático de este, que se puede analizar a la luz de este paradigma de una sola salud, viendo cómo gestionamos esos tres grandes compartimientos del ciclo para reducir, en este caso, la exposición, que es la única manera que tenemos de prevenir el Hanta. Andy, no sé si querías completar algo, si no, bueno, yo me preguntaba y un poco ya viniendo al tema de los sistemas de salud, ¿no? ¿Piensan que estamos preparados, en nuestros sistemas de salud en Argentina, pero más allá de Argentina, en América Latina, para enfrentar una nueva epidemia como esta que se está hablando? Bien, si lo pensamos a nivel de sistema de salud, y lo pensamos en una epidemia que va aumentando. En el caso epidemiológico de nuestro país, si no mal recuerdo,
Malena puede corregirme, creo que llegamos hasta 107 casos, eh, que si bien es un aumento frente al del año anterior, eh, sí, nuestro sistema pudo hacerle frente. Sí, no creo que seamos capaces de enfrentarlo si este caso, si la infección hubiera sido al revés. ¿Por qué? Yo creo que en el último tramo en que esta pareja viaja desde Bariloche hasta Tierra de el Fuego, es en donde se produce el contagio viniendo desde Chile, así que también podemos pensar que entre Chile y Argentina puede haber algún rastro ahí, pero en los 100 días anteriores, toda esa pareja recorrió todo el norte de nuestro país, fue hasta Misiones, Salta, Jujuy, fue hasta Uruguay, volvió a ir a Chile y luego se cruzaron para nuestro país. Si lo pensáramos como una pandemia interna, sería si en todos los lugares en donde estuvieron tuviéramos casos de transmisión entre personas, en donde no hay cura, en donde ese paciente termina en una terapia intensiva, conectado a un respirador, en algunos casos a un sistema de ECMO, se llama, que es de conexión extrasanguínea, donde van renovando la sangre para que pueda sobrevivir ese paciente. Tenemos corticoides que, si bien están estudiados, no son efectivos. Entonces, si lo pensamos en ese nivel, sería si la infección hubiera sido al revés y hubiera casos en todo nuestro país donde todas esas personas terminan en muerte y lo multiplicamos exponencialmente en América Latina, no estamos preparados como sistema de salud robusto, sobre todo porque acá esta es una oportunidad incluso para el país. Vuelvo a retomar el inconveniente que trae nuestra salida de la OMS, porque si nosotros compartimos el genotipo de nuestro Hanta a todo el mundo, repitiendo el mismo modelo que ocurrió en la pandemia, en 6 meses estoy seguro, pongo la firma, que tenemos una vacuna. Si tenemos a todos los laboratorios de todo el mundo, en donde acá hay una realidad que los grandes sectores del norte, sí, son los que concentran la innovación, la tecnología y el dinero necesario para invertir en el estudio de Totalmente. hantavirus. Entonces, si repetimos el mismo modelo, teniendo el ejemplo de que en 6 meses decodificamos el COVID-19 y creamos una vacuna, hoy tendríamos una cura para América Latina, sobre todo porque en América Latina es en donde tenemos los casos. Entonces también hay una selección ahí en donde qué estudiamos y qué no estudiamos, y poner a la Argentina en un momento en donde el multilateralismo nos conviene, porque si todo el mundo estudia nuestra patología, nos beneficia no solo a nuestro país, sino a América Latina, y vamos a identificar cómo podemos mejorar las capacidades en cada uno de nuestros hospitales, sobre todo que nuestro sistema de salud es mixto. Prepagas, obras sociales, Sí. sindicatos, hospitales públicos, incluso hay muchos hospitales públicos en el interior que están cerrando porque no pueden costearlos, entonces todas esas personas van hacia las capitales, saturando las capitales. Entonces hay que desentrañar dos objetivos: aprovechar la oportunidad de estudio global de antivirus, y el segundo, mejorar las capacidades de nuestro sistema de salud, que lleva 80 años en este nivel. ¿Sí? Claro. No es de ahora, es un sistema que desde el retorno de la democracia hasta acá se fue degradando progresivamente. Entendiendo también que las provincias son responsables de la educación, la salud y la seguridad en nuestro país, entonces que también sea el foco de la salud en cada una de las provincias, tomando Janta como ejemplo para replicar como modelo de práctica para mejorar una capacidad sanitaria. Clarísimo, Andy, clarísimo. Y vamos cerrando. Muy claro, Andy.
Y pensábamos un poco siempre después de que hablamos de estos temas, ¿no? Que hablamos de ciencia, salud, preparación, la complejidad, también lo complejo que es hablar de percepción del riesgo y comunicación de riesgo, y tendríamos que tener como toda una serie de capítulos para abordar eso. Queremos cerrar un poco con algo más humano, que nos vuelva a bajar un poco acá lo que hacemos todos los días y lo que nos da placer, y que las lecturas son algo que nos da placer. Entonces le queríamos preguntar qué lecturas los están acompañando o qué estuvieron leyendo en este último tiempo, y si recomendarían algo, algún libro, alguna lectura al público que los está escuchando hoy. Andy, a ver, cambiemos el orden ahora, que si quiere empezar Andy. Bueno, yo voy a recomendar el que nombré, La Sociedad del Riesgo de Ulrich Beck. Creo que es la Biblia, es como la Biblia de comprensión del riesgo está en Ulrich Beck. Es comprender de qué estamos hablando y ante qué nos estamos enfrentando. Entonces, así como la Vogue o como cualquier otra novela, revista, ese tiene que estar en toda biblioteca que trate riesgos. Sí, así es. Male, Esa recomendación fue súper académica. Anoto y les cuento la mía que nada que ver. Eh, pero encontré una novela de una autora ecuatoriana, afroecuatoriana, que se llama Fiebre de Carnaval, Ujú. de Yolanda Ortiz Ruano, que es maravillosa, tiene una densidad, su narrativa impresionante, colorida, bien latinoamericana, que aún acá que estamos emponchadas con este frío, a mí me llegó muy hondo. Trata de la historia de vida de una niña en su transición a la pubertad, pero algo que quería traer a colación en este episodio con ustedes es que valora, digamos, a todas esas niñas, tal vez llamadas marimachos, que se subían a los árboles, que andaban como los niños, sin Claro, distinción de género, con estos hábitos, digamos, infantiles que cuando una se convierte en adulta tal vez son la diferencia entre poder escapar de un desastre natural o no, el treparse a un árbol, el saber trepar, el no tener miedo a las alturas, un montón de cuestiones que tal vez a las mujeres en general por cultura nos están más vedadas. Y bueno, y la manera en la que ella cuenta, bueno, su vida en ese lugar increíble tropical de Ecuador, no conozco, me resultó maravillosa. Así que, bueno, muy recomendado el libro. qué bien. Muchísimas gracias. Buenísimo. me encantan las dos Gracias, Andy. recomendaciones. Sí. Un detallito más. Para quienes quieren profundizar en el marco de One Health aplicado a América Latina, los reportes de PAHO y HOPS y OPS son sobre enfermedades zoonóticas, son de acceso libre y Sí, tienen calidad académica. Así que One Health, PAHO, OPS, hay un montón. fantástico. Bueno, les queremos agradecer por participar de este capítulo especial porque nos encantó, fue muy completo y muy claro. Así que gracias. Sí, con este tema de súper actualidad que está dando vueltas, ¿no? Por el mundo, así que me alegro que especialistas de América Latina puedan dar respuesta a esta problemática también global. Así que Así es. gracias. Totalmente, totalmente. En línea lo que decía Manu es como, bueno, que una argentina y un argentino estén acá contándonos toda esta información. Nos parece súper valioso, desde el sur global, como decimos siempre Así en el es. podcast. Y nos encontramos pronto, ¿no? Un saludo grande. Gracias. Último, por último, bueno, sigan a Desastres Desconstruidos en las redes sociales para enterarse de todas las novedades. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook y en LinkedIn, y saben que pueden escuchar y ver el podcast en Spotify o en YouTube. Así que nos vemos el próximo capítulo. Chau a todos. Chao, chao, gracias.